Hola, buenas noches. Y siempre los saludaré como buenas noches porque es el momento en el cual grabo estos pequeños podcasts o cápsulas de información. Hoy hablaremos sobre el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de esas ramas o de esas hijas, me gusta llamarle hijas, de esta energía llamada miedo en general. Recuerden que la energía contraria al amor no es el odio, es el miedo. El miedo, todo lo que de allí proviene, todas las emociones o sensaciones de frustración, de angustia, de intranquilidad, de no paz, de sentirnos bloqueados, de no poder avanzar. Es decir, todo aquello que no nos hace evolucionar proviene de este gran origen, de esta gran matriz llamada miedo. Así que hoy le toca al miedo al fracaso y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo podría decir que el miedo al fracaso lo traemos intrínseco desde hace muchos años, podría decir desde tiempos indeterminados. El miedo al fracaso es esa necesidad de saber que todo va a salir como lo estamos deseando. Sí, así como lo escuchan. Realmente no es que estamos esperando fracasar, sino que tenemos miedo de que lo que tenemos planeado, planificado, visualizado y soñado no se dé como esperábamos. Y allí proviene el miedo al fracaso. El miedo al fracaso está relacionado con la pérdida del control. Nosotros creamos, planificamos, organizamos, visualizamos y queremos que el resultado sea exactamente ese para el cual pensamos estamos destinados. En ningún momento el cuerpo humano se prepara, el cuerpo, la mente, las emociones se preparan para afrontar un resultado diferente. Y cuando hablo de resultado diferente no hablo específicamente de que sea un fracaso. Hablo de un resultado que no sea el esperado, pero que de alguna manera el beneficio sea mayor. Y allí es donde realmente el ser humano cierra sus oportunidades y cierra la posibilidad de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque cuando intentamos hacer algo que está fuera de nuestra zona, no de confort, pero sí de lo conocido, porque no necesariamente nuestra zona de confort es algo donde nos sentimos bien, tranquilos. A veces tenemos zonas en donde sabemos que estamos mal, en donde sabemos que debemos salir de allí, pero está ese miedo a dar el paso y a enfrentarnos a nuestras caretas internas, en el cual nos vamos a dar cuenta que todo ese potencial que tenemos adentro simplemente lo estamos dejando cerrado tras una puerta por el miedo a el que dirán, por el miedo a voy a decepcionar a mis seres queridos, por el miedo a todo el mundo espera algo de mí y al final no lo van a obtener. Si se fijan, el miedo al fracaso está muy relacionado con el afuera, con lo que pensarán de mí, lo que dirán de mí, lo que realmente eso formará parte de mi imagen, de lo que represento y de lo que soy. Y jamás nos queremos mostrar vulnerables, que otra persona diga, ¿ves? Te lo dije, sabías que no podías, sabías que no eras capaz, sabía que no era suficiente. Toda esa controversia da vueltas como un ratoncito en una ruedita en nuestra mente cada vez que queremos hacer no necesariamente un sueño o una meta inmensa o un objetivo que quizás veamos muy lejano de alcanzar. Eso incluye cualquier actitud, situación o actividad diaria en nuestra vida. Hacer un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, incluso en nuestra manera de llevar nuestra rutina, nos hace preguntar si eso es posible que haga que las otras personas me acepten más o me rechacen o me descarten
o me vean de una manera diferente que los pueda perder. El miedo al fracaso también está ligado profundamente con el miedo a perder no solo el resultado que se pueda dar, a perder conexiones, a perder relaciones, a perder energía, obviamente a perder dinero y a perder tiempo. El miedo al fracaso no es simplemente sentir y pensar o inclusive experimentar, no lo logré. El miedo al fracaso es mucho más allá y por eso siempre les digo, piensen más allá, miren más allá, no se queden simplemente con la superficialidad, porque eso proviene de nuestra historia como ser humano. Si me voy más a lo pequeño, nuestra historia en nuestra familia, es decir, a lo micro, para no irme tanto a lo macro, a mi historia con mis papás, a mi historia en mi árbol genealógico, a mi historia en el embarazo en el embarazo de mi madre, de mí pues como tal. Todo está relacionado, todo está ligado, porque todas esas emociones y todos esos programas que tenemos a nivel inconsciente, a nivel emocional, van siendo alimentados a través de toda esta rama genética que he venido mencionando. Recuerden que así como heredamos quizás o como manifestamos la similitud de un rasgo físico con nuestros parientes, también está el heredar genes con respecto a nuestra personalidad, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de accionar y de no accionar. Y todo eso lo traemos a través de nuestro árbol genealógico. Bendito miedo al fracaso. Y digo bendito miedo al fracaso porque en este mundo hay la posibilidad de ver las cosas que debemos afrontar, y digo afrontar y no enfrentar, porque el concepto de enfrentar siempre involucra el ponerme en contra, el hacer podremos decir, el hacer una guerra, cuando hacemos marchas en contra de, cuando hacemos manifestaciones en contra de, realmente le estamos dando más poder a eso, lo cual queremos que se disuelva, que se desaparezca, que no pase más. Entonces por ello es que es mejor decir afrontar, porque quiere decir voy a dar la cara a esto que me está pasando, y existen las posibilidades infinitas, no voy a decir una, dos o tres, porque generalmente uno tiende a decir puedes ver el lado bueno o el lado malo. Yo digo puedes ver los diferentes lados que tú desees, que tú quieras manifestar y que tú quieras realizar. Si yo estoy afrontando una situación en donde las cosas no están saliendo como soy, sí, la mayoría de las veces lo que hacemos es entregarnos al fracaso desde el concepto que tenemos como fracaso. El concepto que la mayoría tiene como fracaso es el concepto de no soy suficiente, no fui capaz, fui un mediocre. Inclusive se llega a utilizar ese concepto tan pesado. Fue mi culpa, no lo supe hacer, esto no es para mí, los otros son mejores que yo, los demás sí pueden y yo no. Toda esa cantidad de información es la que ronda nuestra cabeza cuando las cosas no están sucediendo, pasando, resultando como nosotros lo pensamos, lo teníamos soñado en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Pero ¿qué pasa si luego lo cambio? Y obvio, este cambio no es de la noche a la mañana. O tal vez sí, porque tal vez depende de lo que tú creas. Hay seres humanos que han dejado de fumar de un día para otro simplemente porque así se lo propusieron. Hay seres humanos que han dejado cosas que les están haciendo daño de un día para otro simplemente porque así lo estableció su mente, su cuerpo. Llegó un momento en que hubo tanta coherencia entre lo que pensaban, sentían, hablaban, decían, que se dio en perfecto orden y en perfecta armonía esa conclusión, ese resultado. Entonces a mí me gustaría colocar en este tipo de podcast que no hay límites, que no hay una manera perfecta, indicada o solo una manera de hacerlo. La cantidad de vías, caminos que usted quiera tomar, simplemente usted la va a materializar y la va a construir. Entonces, si en vez de verlo desde ese primer punto que hablamos,
que es el generalizado del no ser capaz y de no ser suficiente y que otro es mejor que yo. Y si comenzamos a ver, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo que no me está resultando para descartarlo y comenzar a hacer algo que me resulte? Y eso no significa que una vez que yo cambie me va a resultar. Yo puedo cambiar inclusive muchas veces de un método a otro hasta que dé con el que me sirva. ¿Qué pasa si dejamos de lado la necesidad de aceptación y del concepto que el otro tenga de mí cuando comienzo a cambiar el concepto que tengo de mí mismo? Todo aquello que yo veo afuera, que las personas puedan pensar, decir o creer acerca de mi persona, es simplemente el reflejo de lo que yo siento sobre mí misma o mí mismo. Si yo siento que soy una persona, si yo tengo dudas de mi capacidad, si yo tengo dudas de mi, llamémoslo por cierta manera, de mi inteligencia, o si yo tengo dudas de mis cualidades, de mis características, de mis puntos fuertes, eso lo voy a reflejar en frente de aquellos a los que yo supuestamente quiero agradar o quiero inclusive deslumbrar. Ese es otro punto. Cuando nosotros hacemos las cosas, las debemos hacer, o lo más indicado es que lo hagamos por nuestra satisfacción, por nuestro amor por hacer eso, por nuestra dedicación por hacer eso, y no por complacer a otros o porque simplemente es lo que está de moda, es lo que está pasando, es lo que todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque desde allí partimos desde una motivación errada. Cuando uno parte de una motivación errada, los resultados posiblemente no sean los que esperábamos. Y por alguna razón, no nos va a llenar, no nos va a llenar, porque entonces, ¿qué queda si algo que simplemente lo vamos a hacer y ya? Es un miedo que va a estar constante y que puede ser un enemigo o que puede ser una herramienta que puedes utilizar para poner un propulsor en esa motivación y decir si puedo. El miedo no, a ver, ¿cómo sonará esto? No hay que tenerle miedo al miedo. Hay que ver el miedo a la cara. Como dije alguna vez en algún podcast atrás, sentarlo, darle una taza de café y decirle, cuéntame cuáles son tus temores. Y una vez que los saquemos a flote, esos temores se disuelven. El miedo puede ser utilizado como una herramienta, como una motivación y no como un bloqueador o como un punto que nos estanque, que nos bloquee, que nos paralice y que no nos deje avanzar. Yo personalmente convivo, no diariamente, pero sí en mis sueños más grandes y hasta en mis sueños no tan grandes. Vamos a ser claros, amigos, vamos a ser sinceros y honestos. El miedo al fracaso va inclusive desde seré, no sé, buena para alimentar esta planta y que no se me muera, como desde eso hasta lo más grande que ustedes puedan imaginar. Y sencillamente me he dado el permiso de decir sí lo voy a hacer y voy a ver cuál es el resultado y qué hay aquí para mí. El miedo al fracaso no desaparece con una máscara, con un maquillaje que te pongas, soy fuerte, soy valiente, lo voy a hacer, me lanzo, me tiro y ya. Porque si no lo estás haciendo desde el corazón y si no lo estás haciendo desde la comprensión de dónde viene ese miedo, no va a dar resultados. Recuerden que todo viene desde la comprensión y desde la escucha que tú tengas para contigo, de cuánto te estés escuchando, de cuánto te estés entendiendo, comprendiendo, sin juicios, con humildad, con amor, con ese apapacho que necesitas en el momento indicado y no con juicios, con maldiciones o con insultos que no te lleven a nada. Entonces, a partir de hoy, simplemente te invito
a que comiences a darte la oportunidad desde lo más pequeño y ve paso a paso y ve afrontando y disolviendo esos miedos al que dirán, al me van a dejar de querer o no, me van a descartar o no, al no soy capaz, al no soy suficiente, al no soy tan como la otra persona o la otra persona es mejor que yo. Debemos ir cambiando esta programación mental, este diálogo interno y simplemente hacerlo con amor, hacerlo con constancia y con dedicación. Y posiblemente, y se los puedo garantizar, vamos a ir avanzando a una versión más evolucionada y más amorosa de nosotros mismos. Buenas noches.